La de Pekín. La de la población del Cairo de 1994. La de la población del Cairo, sí, don Óscar. A mí lo que me sorprende es cómo convergen muchas líneas distintas ideológicas precisamente en la intención final de reducir la población. Porque observamos, no solamente desde el punto de vista de la economía, por ejemplo, Keynes en los años 20 era un ferviente defensor del control de la sociedad y para ese control defendía que había que controlar la población, las inversiones y el dinero. Y antes de Keynes, el juez Holmes dictó una sentencia celebérrima en Estados Unidos netamente eugenésica. Pero es que el propio darwinismo es inmediatamente eugenésico, tan inmediatamente que su sobrino Galton funda la sociedad eugenésica poco tiempo después de la publicación del Origen de las especies. O sea, es que existen nosotros podemos trazar muchas líneas. El ecologismo actual defiende que el mundo no puede tener un futuro sostenible. Del planeta es el hombre. Claro, y hay una plataforma en Inglaterra, me parece ser así, la plataforma para el tamaño de la población óptimo, que defiende que para el 2050 debería reducirse el tamaño de la población mundial en 500 millones de personas. La reducción, por ejemplo, de la población en Occidente es claramente suicida. Nosotros estamos entrando en tasas de reducción de población, ya no en tasas de que nos estamos manteniendo y la población envejece, no, nuestras poblaciones se están reduciendo. Por ejemplo, Rusia se ha reducido en los últimos 25 o 30 años en cerca de 10 millones de personas la población, mientras que nuestros vecinos... Bueno, en Rusia hay unas tasas de aborto escalofriantes. Claro, pero Rusia es un país que tiene que reaccionar porque su posición geoestratégica no le hace... ¿Cómo decirlo? No le debería consentir que pasara esto. Claramente, porque es uno de los contrapesos fundamentales respecto de Asia, respecto de Oriente. Lo que es todo el sudeste asiático y la India multiplicarán su población por 2 en muy poco tiempo. El África subsahariana también, y además con poblaciones muy jóvenes, con gente que está en edad de trabajar, multiplicándola, pues no sé, me parece que se esperan incrementos del 140%. Todo lo que es el África musulmana y todo el resto del Asia musulmana son también regiones en las cuales la demografía es extremadamente pujante. Más tarde o más temprano todo eso acabará revertiendo en nosotros, es decir, habrá un efecto de derrame, no cabrán allí en términos de materiales y tendrán que venir aquí. Y ya pasó en el Imperio Romano, al fin y al cabo. Y si se vive mejor en las zonas occidentales poco pobladas, es una necedad pensar que no van a llegar, porque van a llegar, y la gente se va a ir donde pueda vivir mejor. Eso es una ley de compensación. Es casi como la ley de la gravedad. Es que si yo fuera ¿qué diría yo? Un habitante del Congo, un ciudadano del Congo de 20 años sin futuro allí, bueno, pues, tendría derecho a tratar de... ¿Y por qué la ONU acepta esto? Es tan sensible a estas presiones y fuerza, porque de hecho fuerza, porque no te vas a dar de baja de la ONU, te quedas en el lazareto internacional. Entonces, solo por el mero hecho de pertenecer a la ONU, de estar inscrita en la ONU, estás contribuyendo con tu cuota a que se desarrollen este tipo de políticas. ¿Qué pasa aquí? Porque están dominados por la ideología de género, hablando en plata. Te pongo un caso muy concreto para no andar especulando con mayores historias. Se acaba de crear una agencia para la implantación de la ideología de género, o si quieres, para la implantación de la perspectiva de género, que es como se le llama. Sí, le llaman, sí, perspectiva. Que preside Inés Alberdi, la hermana de Cristina Alberdi. Eso es en la ONU, ¿eh? En la Organización Nacional de la... con categoría de agencia. El pasar a tener categoría de agencia es mucho decir que no estamos hablando igual que la Agencia de Control del Medio Ambiente. Claro. Por tanto, con una capacidad de dinero impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente ha pasado una cosa, es decir, sobre todo el feminismo radical, hablando en plata, pero el feminismo radical entendido no como el feminismo que defiende la feminidad, sino todo lo contrario, que quiere suprimir la diferencia de sexos, para que nos entendamos bien. Pasa una cosa, después de la Segunda Guerra Mundial se crea una preocupación lógica por la igualdad de la mujer y del hombre, que tiene una justificación histórica y además una justificación de justicia clara. Sí. Y entonces, los puestos que se van creando para lograr esa igualdad, en vez de producirse la ocupación por parte de las personas normales, se produce por aquellas que se dedican al tema. Las mujeres de derechas, por así decirlo, pasan de cuotas, pasan de participación especial de la mujer. Entonces, ¿quiénes se meten? Las feministas radicales. Además de eso, va a ocurrir, me parece a mí, don Óscar, va a ocurrir que los que se opongan a eso serán declarados poco menos que enemigos de la humanidad, y si los observantes de determinadas religiones
no están de acuerdo y se obstinan en tomar sus propias decisiones respecto de la población, esas tales religiones pueden ser objeto de persecución, a no ser que amenacen con la bomba atómica, como es el caso de algunas sociedades islámicas. Es que es así. ¿Por qué le tiene miedo el Occidente al Islam? Sí, sí. Porque ponen bombas, se suicidan, se llenan de explosivos, se meten en un metro y se hacen estallar. Por eso, por puro miedo. Esto Bueno, pero es que es inevitable esto, don Óscar. Yo creo que sí, Nos porque queda 1 minuto y medio de programa. Es que esto va nosotros a hemos visto cómo ha cambiado la interpretación de qué es el ser humano. Y lo hemos visto a lo largo de los pocos años que la democracia lleva en España. Esa transformación ya existía en Europa y en los países occidentales. Y es una perversión completa. El hombre no tiene ninguna... Su sustrato biológico no tiene ninguna influencia en quién debe ser. Esto es lo que se va a defender cada vez de forma más agresiva. Y por lo tanto surgen nuevos derechos, surgen nuevas formas de vivir, por ejemplo, la personalidad, de conformar la personalidad. Yo puedo orientarme como me dé la gana. Si mañana quiero ser gato y me quiero autodeterminar en gato, pues con ponerme bigotes y tendría derecho a hacerlo. Y todo el que se oponga a eso debe quedar excluido del tráfico democrático. Pero tú antes dijiste, por terminar, como habías empezado, antes hiciste mención a una sentencia, la sentencia del juez Holmes, aquella en virtud de la cual dijo la gracia ya está bien de 2 generaciones de idiotas. Sentencia de 1927, Carris versus Bell. Aquella sentencia legalizaba y declaraba constitucional en los Estados Unidos la ley de eugenesia de Virginia de 1927. Esa ley fue el ejemplo y fue copiada por la ley de 1934 firmada por el canciller Adolf Hitler. ¿Cuál fue el resultado de la aplicación del 34 en Alemania? El Holocausto. Claro. El genocidio. Es que inevitablemente las cosas, aunque parecen una chorrada, al final nos llevan a lo que nos llevan. Y este es el final. Y por eso, queridos amigos, les decía al principio y les repito ahora, que no es una exageración el decir que la ONU está patrocinando, de hecho, una actuación genocida que tiene una dimensión que nos aterraría si fuéramos capaces de cobrar conciencia de su magnitud. Desde el año 70 hasta ahora, han pasado 40 años, no es tanto. En estos 40 años han muerto abortados, abortos comprobables, contabilizables, normalmente en países donde abortar es legal, en virtud de la ley. Han muerto algo más de 1.000 millones de personas. El horror que sacudió al mundo por los 6 millones de judíos exterminados por ser judíos, que eso es lo que caracteriza un genocidio, empalidece al lado del exterminio de 1.000 millones de personas cuyo factor común, que es lo que permite que técnicamente se pueda hablar de genocidio, es que son seres no nacidos que tienen en común el que son incómodos para una concepción de la economía llamada sostenible. Así son las cosas, mis queridos amigos. Siento que el programa de hoy haya sido tan duro, pero estas cosas alguien tiene que decirlas. Hasta la próxima.